buenas tardes a todos. Son las 16:33. Vamos a empezar este tercer seminario dedicado a la salud del suelo. Y simplemente os voy a comentar un poco, os voy a hacer una introducción de lo que es el webinar que hemos titulado La importancia de la materia orgánica en el suelo. Tenemos muy claro, a estas alturas todos seguramente, que para alcanzar la viabilidad y eficiencia de una agricultura sostenible que sea rentable y altamente productiva, pero sobre todo amigable medioambientalmente, es necesario el uso de la materia orgánica. Es decir, no se concibe una agricultura sostenible y eficiente y productiva, como estamos comentando, sin el uso de la materia orgánica. Y precisamente por esta razón hemos decidido dedicar este tiempo o este webinar por la importancia de la misma. A lo largo del webinar van a intervenir tres ponentes, que ahora comentaré un poco su perfil, pero sí quería decir que van a dar precisamente entre los tres pues una visión muy amplia de precisamente de la importancia de la materia orgánica en el suelo, ¿no? Es decir, veremos a la materia orgánica de forma conceptual con una charla de José Antonio González Pérez, que nos hablará de la dinámica de la materia orgánica en el suelo y su aprovechamiento como nutrientes, una cuestión muy importante porque ya sabemos que el conocimiento de ese suministro nutricional de una materia orgánica es vital para conseguir hacer un manejo eficiente que sustituya a la adición de insumos inorgánicos. Posteriormente, yo mismo, Miguel Ángel Domènech Ruiz, os presentaré, digamos, la ponencia titulada Los restos de cosecha como material fertilizante, es decir, os presentaré una serie de datos que hemos ido obteniendo históricamente en nuestra finca experimental de Las Palmerillas y también con los compañeros de Paiporta. Y finalmente habrá una ponencia a cargo de Carlos Baisauli, que se titula Características y experiencias del uso de restos de cosecha. También era estiércoles, pero no va a centrar su charla en esos estiércoles, sino en los restos de cosecha, que creo que son de mucho interés en cultivos hortícolas. Ese sería un poco, digamos, el perfil y la estructura que va a tener el webinar, ¿de acuerdo? Y el objetivo final, pues como veis, sería muy interesante que consiguiéramos transferir conocimientos para que tuvierais una visión muy clara de cómo la materia orgánica juega un papel fundamental y decisivo como reservorio y suministro nutricional en el suelo, así como el aprovechamiento, que en muchas ocasiones no se ha hecho, de todos los restos de cosecha y la valorización, a su vez, de todos los restos de cosecha, que es lo que vamos a ver a lo largo de las diferentes ponencias, ¿vale? La idea final, como siempre, es dar o suministrar un conocimiento lo más amplio posible de las diferentes enmiendas orgánicas que vamos a ver, su uso y caracterización, ¿vale? Pero sobre todo su incidencia en el suelo. Finalmente, ya para terminar, para no desestructurar luego la marcha de las ponencias, pues me gustaría dar una pequeña reseña curricular del José Antonio González Pérez, que es el primer ponente. Es un investigador científico en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tiene un amplio currículum, pero bueno, por destacar, es licenciado en Ciencias Biológicas, doctorado en la Universidad de Dundee, en Escocia, y su trabajo combina la investigación básica y la transferencia de tecnología al sector público, privado y agencias internacionales. Sus investigaciones actuales en geoquímica orgánica ambiental se centran en estudios sobre la caracterización molecular, función y dinámica de la materia orgánica de los suelos, ciclos biogeoquímicos del carbono y nitrógeno del suelo, efecto del fuego en el suelo y formas refractarias de materia orgánica en suelo y sedimentos. Ha participado en más de 60 proyectos, es autor de más de 500 publicaciones, 130 SCI, es actualmente el vicepresidente de la European Confederation of Soil Science,
Societies, miembro del comité ejecutivo, del comité directivo de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines, y lo ha sido de la Asociación Europea de Geoquímicos Orgánicos. También es miembro de la Unión Europea de Geociencias y, como veis, un currículum muy extenso, y la verdad es que ya hay bastante ganas de escuchar qué es lo que nos puedes decir. Y finalmente también quería presentaros a Carlos Baisauli Soria, es el director del Centro de Experiencia de Cajamar en Paiporta, Valencia, compañero. Es doctor y ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia, ha sido profesor asociado de producción vegetal y máster en dirección de empresas agroalimentarias, especializado en fruticultura y producción integrada, preside la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas y es miembro de la ejecutiva de Biovegen, y tras desarrollar su labor como técnico de la cooperativa de Bélgida y ANECOP, en 1992 se incorporó al Centro de Experiencia de Cajamar en Paiporta, Valencia. Y finalmente yo mismo, que soy Miguel Ángel Domènech Ruiz, soy responsable del área Alimentación y Salud, estoy físicamente en la estación experimental de Cajamar en Las Palmerillas, en Almería, y dentro del área pues trabajamos distintas líneas estratégicas que van del campo a la mesa, por decirlo de alguna manera, pero que, por resumir, cuando hablamos del campo nos referimos precisamente a todo lo que tiene que ver con la interpretación y diagnóstico de suelos, búsqueda de indicadores de calidad edáfica, física, físicos, químicos y biológicos, y, por supuesto, y fundamental, lo que es la caracterización y valorización de todos los residuos que se generan en los diferentes cultivos de la horticultura intensiva en el arco mediterráneo, y, por supuesto, también la fruticultura. Y sin más, si os parece, pues le voy a dar paso al primer ponente, que es José Antonio González Pérez, para que nos haga la presentación de su ponencia. Adelante, José Antonio, cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Antonio González, trabajo en un centro de investigación del CSIC de Sevilla. Eh, ac- Mis investigaciones actuales se centran en el estudio de caracterización de materiales orgánicos en suelos y sedimentos, pero hace algún tiempo, casi 30 años, también tuve el privilegio de compartir o de pasar un periodo de postdoctoral en lo que antes se llamaba el Instituto de Ciencias Medioambientales de Madrid, en el primer grupo, creo, de España, que se dedicó a estos temas de materia orgánica, de producción integrada y de agroecología en definitiva, liderado por el profesor Antonio Bello Pérez. De ahí, pues también me queda un poco todo este interés sobre el manejo de cultivos, que aunque ahora me dedique a otros aspectos más de geoquímica orgánica, más aspectos íntimos de la estructura y de la calidad de los materiales orgánicos, pues siempre me queda ese interés sobre todo lo que es la producción agraria y sobre todo producción agraria de calidad, como no puede ser de otra forma, en cultivos respetuosos con el medio ambiente. Siempre me gusta comenzar mis charlas con una cita de un profesor llamado Walter Kubiena, que tuvimos el privilegio también de tenerlo con nosotros en algún momento del siglo XX en el CSIC, iniciando los trabajos pioneros sobre ciencias del suelo y estructura, sobre todo de estructura física del suelo. Y él hablaba de esta manera ya hace pues casi no, 71 años. Decía que quizá ninguna otra rama de las ciencias naturales como ella, refiriéndose a la ciencia del suelo, a la edafología, permitía conocer tan claramente la relación que existe entre la vida y la naturaleza inanimada, donde varían los animales, las plantas, el hombre y la cultura humana y la agricultura, allí varía también el suelo. Ambas partes se pueden comprender y conocer en su verdadera esencia únicamente a partir de este desarrollo paralelo. Es un pensamiento bastante avanzado a su época que un poco nos indica el camino que han seguido en los últimos 15, 20 años las ciencias agrarias ligadas a las ciencias ecológicas, ¿no? Lo que es la agroecología. Bueno, lo primero que yo voy a dar una charla un poco general sobre la materia orgánica del suelo,
dar unas ideas generales que probablemente muchos de vosotros ya conoceréis, pero creo que no está de más pues recordarlas un poco, ¿no? La primera pregunta que nos hacemos, ¿qué es eso de la materia orgánica del suelo? ¿De qué está hecha y para qué sirve? Bueno, la materia orgánica del suelo está formada principalmente por restos de plantas y animales en diversas etapas de descomposición. Lo componen células y tejidos de microbios del suelo y las sustancias que estos sintetizan. Pero además incluye a toda la biodiversidad del suelo. En este esquema podemos ver un poco, a grandes rasgos, la composición de la materia orgánica del suelo. A la izquierda tenemos la materia orgánica que podemos decir viva, las plantas, microbios y animales, y otra fracción de materia orgánica muerta que se suele dividir. Hay muchas formas de dividir este concepto de materia orgánica, pero en este caso he elegido el dividirla en cuatro acervos o cuatro fracciones diferenciadas, que son la materia orgánica soluble, particulada, que incluye la hojarasca más o menos fraccionada, la fracción macro de la materia orgánica y una fracción ligera de la materia orgánica. Esto se puede corresponder con todo lo que es una materia orgánica relativamente fresca. Luego tenemos una materia orgánica ya humificada y finalmente podemos distinguir una fracción recalcitrante, que es, junto con la humificada, realmente las fracciones estables de materia orgánica del suelo. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Ya hemos visto la materia orgánica viva, pues simplemente recordaros que hay más organismos en una cucharilla de suelo sano, es decir, en un gramo de suelo sano, que gente en el planeta. Dentro de la materia viva del suelo tenemos, aparte de las partes subterráneas de las plantas, tenemos otros organismos como pueden ser nematodos, protozoos, por supuesto hongos, bacterias, incluso algunos vertebrados y también otros invertebrados. Está lleno el suelo de vida y eso forma parte de la materia orgánica del suelo y también tiene una función muy importante en las funciones del suelo. Por ejemplo, mantiene el suelo aireado y es una fracción muy activa y que cataliza todos los procesos de degradación de materia orgánica. La siguiente parte, la materia orgánica del suelo muerta en el suelo, pues lo podemos diferenciar en esas cuatro almacenes de materia orgánica y tienen distintas características. Si se dan cuenta, estas fracciones van desde una fracción lábil, es decir, una fracción soluble, una fracción activa que tiene que ver con sustancias excretadas por las raíces, por ejemplo, sustancias excretadas por las bacterias, por los hongos, etcétera, que pasa a la solución del suelo. Esa es una fracción muy lábil, pero también muy activa, porque enseguida es consumida por microorganismos y ayuda a iniciar todos los procesos de descomposición de la materia orgánica del suelo. Luego hay una parte de la materia orgánica que es particulada, también forma parte de la fracción activa y está más o menos constituida fundamentalmente por restos vegetales lignocelulósicos. Suele durar en el suelo no más de 10 o 15 años e inmediatamente o bien se pierde en forma de CO2 o por lixiviación o una pequeña cantidad pasa a la fracción orgánica que llamamos lenta porque es de lenta desarrollo y que permanece en el suelo muchísimos años, del orden de 50, 100 o 200 años puede permanecer la materia orgánica humificada en el suelo, bien formando parte de los agregados del suelo o combinada con, por ejemplo, óxidos, esquióxidos, etcétera, que existen en el suelo. Finalmente, esta y otra clase de materia orgánica forma parte de una materia orgánica que llamamos recalcitrante, es decir, una fracción prácticamente inerte del suelo y que puede permanecer, aquí pone 1000 años, pero bueno, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, los carbones son marcadores de la presencia de oxígeno en el planeta y que los encontramos en el suelo, pues incluso pueden permanecer en el suelo millones de años sin degradarse. Una parte muy recalcitrante, normalmente inerte en el suelo. Bien, ¿cómo se estudia esta materia orgánica? Evidentemente es muy importante conocer
todas las características de este material, qué es lo que confiere a este material sus propiedades, etcétera. Bueno, aquí en la derecha vemos un esquema, una infografía, pues un poco mostrando pues cómo la materia orgánica, las plantas se van degradando por acción bacteriana o por incluso físicamente. Las raíces emiten sustancias que también se van añadiendo al suelo. Los organismos van haciendo sus funciones y al final nos quedamos con este bonito infograma que vemos aquí con carbohidratos, es decir, la materia orgánica que está formada por carbohidratos, sustancias proteicas, lípidos, fracciones de lignina, fracciones aromáticas, etcétera. Bueno, esto es muy bonito y parece muy claro, pero cuando lo vemos un poquito más detenidamente, pues la cosa se complica muchísimo. La estructura de la materia orgánica es una estructura tremendamente compleja, es probablemente uno de los materiales en la Tierra más complejos y variables. Pero a partir de esta complejidad molecular emergen muchas de las propiedades de este material. Si bien cuantificar la materia orgánica del suelo puede hacerse de manera relativamente sencilla, por ejemplo, simplemente por una oxidación o una combustión del suelo, y viendo la diferencia de temperatura, de peso, pues podemos un poco calcular la cantidad de material orgánico que hay en el suelo. Su caracterización molecular es muy compleja y requiere técnicas analíticas avanzadas. Estas técnicas están basadas, o sea, pueden ser de dos tipos, unas técnicas que son no destructivas y otras destructivas. Dentro de las técnicas no destructivas, pues tenemos, por ejemplo, las espectrometrías, por ejemplo, la espectroscopía, perdón, como puede ser la resonancia magnética nuclear en estado sólido, o más aplicado, por ejemplo, el espectro visible ultravioleta, o análisis mediante análisis de infrarrojo con transformada de Fourier. Nos puede dar una idea general de la composición de la materia orgánica. En este caso os voy a poner solamente un ejemplo para ilustrar la complejidad estructural química de los materiales orgánicos del suelo, y es una técnica conocida como pirólisis analítica. Es pirólisis asociada a cromatografía de gases, espectrometría de masa. Con esto, al pirolizar una muestra, lo que hacemos es romper esa muestra orgánica en todos sus componentes, y esto es lo que obtenemos. Esto es un pirograma donde cada uno de esos picos corresponde a una sustancia química diferenciada. Podemos encontrar con esta técnica fácilmente 200 compuestos diferentes dentro de una misma muestra de suelo. Esto es una muestra de apenas 5 miligramos de suelo. Esos compuestos provienen, nosotros podemos conocer de dónde provienen esos compuestos. Y del análisis de estos cromatogramas podemos inferir la composición de esas muestras de materia orgánica del suelo. Aquí vemos que en este caso hemos podido diferenciar hasta 10 familias de compuestos que provienen, por ejemplo, de la lignina, de los polisacáridos de la celulosa y hemicelulosa, es decir, este es el componente azul y naranja, sería el componente lignocelulósico de la materia orgánica del suelo, componentes con nitrógeno, sustancias alquílicas que normalmente vienen de las ceras epicuticulares de las plantas, lípidos, compuestos aromáticos, esteroles y fitoesteroles, otros compuestos que no hemos podido identificar porque son compuestos minoritarios y de estructura química compleja, terpenos y también isoprenoides que son derivados de las cadenas laterales de la clorofila. Así podemos nosotros comenzar a estudiar los diferentes, de qué está compuesta la materia orgánica del suelo. En este aspecto no me quiero extender mucho más, porque si no sería eterno. Es decir, vamos a continuar con generalidades, con cosas generales, y aquí quiero hacer un pequeño inciso, algo bastante obvio, es decir, ¿qué comen las plantas? La mayoría de las plantas, como sabemos todos, son organismos autótrofos, es decir, que fabrican su propio alimento a partir de la energía de la luz y de elementos inorgánicos, anhidro carbónico, agua y sales minerales. Mediante la fotosíntesis, la respiración y su capacidad de absorción de nutrientes mediante las raíces, las plantas reciben todo lo que necesitan. Por lo tanto, las plantas no se alimentan de materia orgánica, aunque en condiciones naturales dependen de ella, es decir, de la materia orgánica, para mantener un medio ambiente favorable
y la nutrición adecuada. Por supuesto, los materiales orgánicos están compuestos o contienen algunos elementos beneficiosos para las plantas que eventualmente las plantas pueden aprovechar, sobre todo nitrógeno, formas nitrogenadas, que es un macronutriente, fósforo, otro macronutriente, algo de calcio, azufre en algunos momentos, pero realmente las plantas se alimentan de anhídrido carbónico, luz y agua. Por eso, la importancia de la materia orgánica en la nutrición vegetal viene de manera fundamentalmente indirecta y depende de sus propiedades. Ya hace muchísimos años, en 1938, el profesor Waxman listó o identificó las principales propiedades de la materia orgánica y paradójicamente son las que continúan casi un siglo después siendo las propiedades que conocemos y las que le atribuimos a la materia orgánica del suelo. ¿Por qué se debe esto? Bueno, porque la materia orgánica, en mi opinión personal, es un material, como ya dije, difícilmente estudiable. Entonces, a partir de los años 50, 60, solamente hubieron pocos grupos en el mundo que se dedicaban al estudio íntimo de la materia orgánica del suelo. Solamente el estudio de estos materiales orgánicos volvió a tener auge y se puso de moda, por decirlo de alguna manera, cuando se descubrió que el contenido de carbono de los suelos era enorme. Había mucho más carbono guardado en los suelos que en todos los seres vivos y en la atmósfera. Y eso era importante, por supuesto, porque influye en el balance de carbono y en el cambio climático. Es decir, cualquier balance del carbono orgánico del suelo, cualquier pérdida o ganancia de carbono que está guardado en los suelos, pues tiene una importancia directa sobre la composición de la atmósfera, sobre todo de gases de efecto invernadero, y sobre el cambio climático global. Entonces, ya a finales del siglo XX se comenzó otra vez el interés por el estudio de estos materiales. Waxman dijo que la materia orgánica era la responsable de la estabilización y el mantenimiento de los agregados y la estructura, aireación, capacidad de retención hídrica y permeabilidad del suelo. También dijo que debido a su amplia superficie reactiva, es responsable, junto con las arcillas, de la capacidad de intercambio catiónica del suelo, evitando las pérdidas de nutrientes por lixiviación. La materia orgánica mantiene la capacidad tampón del suelo y es un fuerte absorbente de sustancias xenobióticas. También dijo Waxman hace un siglo que la materia orgánica es fuente de nutrientes esenciales, principalmente fósforo, nitrógeno y azufre para las plantas, y de carbono y energía para los organismos heterótrofos que luego van a participar en la elaboración de los materiales húmicos del suelo. Por ello, la materia orgánica afecta a la microflora y microfauna y en general a todos los procesos bioquímicos del suelo. Contiene componentes bioactivos, por ejemplo, fenoles fitotóxicos. También contiene auxinas promotoras del crecimiento vegetal, antibióticos, bien lo sabía él cuando descubrió, pues unos años después de este enunciado, la streptomicina, que nos ayudó a salvar la vida de millones de personas que morían de tisis en Europa y en el mundo. Y ese antibiótico se extrajo de la materia orgánica del suelo. Una cosa importante, el color de la materia orgánica. El color del suelo es debido fundamentalmente a los fenoles y otras sustancias que tiene la materia orgánica. También algunos óxidos de hierro, cobre, etcétera, tienen algo de importancia en el color, pero fundamentalmente la materia orgánica. Y ese color del suelo oscuro contribuye a la absorción de energía solar y al mantenimiento de la temperatura y de la energía del suelo, lo cual es importante para el crecimiento de las plantas en algunos lugares del mundo. Bien, como hemos dicho, la materia orgánica interviene en la nutrición vegetal de forma directa, un poquillo o algo, proveyendo de macronutrientes, fundamentalmente nitrógeno, fósforo y azufre, pero una característica fundamental de la materia orgánica del suelo es su capacidad de intercambio catiónico.
hay que darnos, para poner las cosas en contexto, digamos que la cantidad de materia orgánica de los suelos es relativamente pequeña y representa solamente entre un 2 y un 6% del suelo. Sin embargo, su influencia en las características y su funcionamiento de los suelos es muy importante, aunque esté en tan pequeña proporción. Los suelos de España, pues en esta zona de Andalucía, pueden tener entre 0,5 y 3%, 4% de materia orgánica. Una de las características fundamentales de la materia orgánica es que es responsable de muchas de las propiedades de la misma, es la capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico es simplemente la carga negativa que acumula en la superficie de la materia orgánica. La materia orgánica tiene una superficie inmensa, es como una gran esponja llena de cargas negativas. Esas cargas negativas, la función, entre otras, es la de mantener bloqueados o inmovilizados nutrientes, micro y macronutrientes, y ponerlos disponibles como si fuese un fertilizante de liberación lenta para las plantas. Sin esa capacidad del suelo, la mayoría de los nutrientes se perderían en el suelo antes de ser aprovechados por las plantas. Por lo tanto, la materia orgánica del suelo provee a la planta de todos esos nutrientes cuando la planta los necesita, y es esta capacidad, es decir, esto es como si fueran unos pequeños imanes que se pegan, la carga negativa con la carga positiva, y mantienen esos nutrientes en el suelo y disponibles para la planta. La capacidad de intercambio catiónico se puede medir en moles por kilo de suelo, por ejemplo, y en ese caso, fijaros, aunque solamente representa entre un 2 y un 6% de la materia orgánica del total del suelo, la capacidad de intercambio catiónico es 100 veces mayor que la del resto del suelo. Es decir, el resto del suelo puede tener entre 0,05 y 0,3 moles kilo, mientras que solo la materia orgánica del suelo, que representa un 2 o un 6% del peso, pues tiene una capacidad de intercambio catiónica entre 1 y 2 moles kilo o más. La materia orgánica, por ello, es el componente más dinámico y más reactivo del suelo, y es esa reactividad la que le proporciona al suelo muchas de sus características. También debido también en parte a esa capacidad de intercambio catiónico y a las cargas que mantiene, las cargas químicas, electrónicas que mantiene, es capaz de mantener los equilibrios de pH, es lo que se conoce como capacidad tampón. Claro, el suelo es un sistema abierto y en el suelo se añaden y se eliminan un montón de cosas a lo largo del tiempo, y mucho más en los suelos de cultivo. Esos materiales que se añaden o que se eliminan pueden variar el pH del suelo. Y el pH es muy importante para mantener la fertilidad del suelo, es decir, para mantener macro y micronutrientes disponibles para las plantas. Bien, pues la materia orgánica no deja que el pH del suelo fluctúe muy ampliamente, de manera que es capaz de mantener pues la mayoría de los suelos en un pH más o menos adecuado para el crecimiento de las plantas, entre 6 y 8, podríamos decir, que es cuando los nutrientes de las plantas están disponibles y la planta puede tomarlos. Si el suelo es muy alcalino o el suelo es muy ácido, las plantas, aunque haya nutrientes en el suelo, no son capaces de absorberlo. Esta es otra de las facultades de la materia orgánica que hace y que ayuda a la nutrición vegetal en gran medida. Otro aspecto importante es que la materia orgánica del suelo ayuda a mantener el agua en el suelo, la mantiene limpia y reduce los peligros que pueda causar el agua. Los suelos con materia orgánica efectivamente tienen una estructura con poros y canales que permiten el almacenamiento y la circulación del agua en ella. La materia orgánica es higroscópica y puede retener hasta unas 20 veces su peso en agua. Esto es beneficioso durante la sequía, porque un suelo que mantiene materia orgánica adecuada puede mantener agua en el suelo para el crecimiento de las plantas, incluso cuando haya periodos de sequía. Pero también durante lluvias intensas, la materia orgánica puede ayudarnos
a reducir las inundaciones y las escorrentías. Al promover la infiltración a través de canales preferentes de infiltración del agua hacia los acuíferos y ralentizar el vertido hacia los arroyos. Es decir, cuando hay vegetación y cuando el suelo está bien estructurado, pues los fenómenos de escorrentía y de catástrofes causadas por inundaciones se reducen considerablemente. Además, la materia orgánica y los complejos órganos minerales del suelo tienen la capacidad de bloquear un montón de agentes contaminantes que llegan al suelo, no solamente con las aguas, no solamente con los pesticidas, no solamente con los fertilizantes, sino también contaminantes aéreos que se depositan en el suelo y que eventualmente pueden llegar a nuestras aguas y a nuestros acuíferos y a nuestros hogares. Entonces, la materia orgánica del suelo, debido a esa carga superficial que contiene, es capaz de bloquear agentes contaminantes como pueden ser metales pesados y otras sustancias peligrosas, reduciendo el riesgo para el medio ambiente y para la salud humana. Hay que tener en cuenta entonces que un suelo sano purifica, drena y almacena el agua, lo que lo convierte en una base indispensable para la vida en la Tierra. Aquí vemos un pequeño ejemplo de cómo el agua que se infiltra a través de un suelo, pues la calidad del agua, simplemente viendo la coloración de ese agua de lixiviado, pues se ve que cuando hay materia orgánica, cuando hay vegetación, cuando hay estructura, pues el agua del lixiviado es más limpia. Esto funciona a lo bestia en nuestros campos. Es decir, que el agua está continuamente filtrando en nuestra agua. Otro aspecto importante que dijimos antes es el del color. Y aquí es un poco, si vemos el mapa de color de suelo, es un poco que fue primero, el huevo o la gallina. Me refiero, si os fijáis, los suelos con más coloración están en las zonas más al norte y más al sur, donde generalmente es más importante que para las plantas que el suelo esté algo caliente, que mantenga un poco de energía. Mientras que en las zonas más meridionales, pues el suelo es más claro, haciendo efecto albedo y reflejando el sol, los rayos del sol y manteniendo el suelo a veces significativamente más frío. Pues Antonio, 5 minutos, ¿vale? Vale, a esta me gusta ponerla porque ilustra muy bien el color del suelo. Esta es la alfombra del corpus de un pueblo de mi isla, de Tenerife, que está hecha exclusivamente con tierras, suelos de distintos colores procedentes de solamente la isla de Tenerife. Por lo tanto, la materia orgánica del suelo es el principal factor determinante de su calidad. Entendida, calidad del suelo como la medida de la habilidad de un suelo para llevar a cabo sus funciones ecológicas. La materia orgánica es una fracción viva y dinámica que proporciona numerosos beneficios al suelo. La materia orgánica del suelo es fundamental para el mantenimiento de la salud, como he dicho antes, y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos que nos proporciona. Los servicios ecosistémicos que nos proporciona el suelo son muchísimos. Es decir, un servicio ecosistémico es un valor que nos da el suelo y que nos sirve para nuestra vida. Por ejemplo, el primero, proveernos de alimentos y fibras, por ejemplo, o retención de carbono en el suelo, como comenté antes, que evita el cambio climático global, y otros menos conocidos, por ejemplo, herencia cultural. El suelo mantiene el recuerdo, es decir, es un disco duro de la historia del planeta, por ejemplo. Bien, la materia orgánica del suelo nos provee o ayuda a mantener muchos de esos servicios, fundamentalmente de regulación y de sostenimiento. Los servicios ecosistémicos se pueden diferenciar en servicios de regulación, de sostenimiento, culturales y de aprovisionamiento. Por ejemplo, nos ayuda a regular el clima, la regulación del agua, nos ayuda a moderar los efectos extremos, nos ayuda a formar el suelo. La materia orgánica con sus ácidos orgánicos son los primeros que comienzan a diluir el suelo, el material, la roca madre para producir un suelo y para que se vaya formando. Mantienen la fotosíntesis, los ciclos de nutrientes también.
y otros también. Como hemos visto, también es un recurso medicinal. Ya hemos visto que muchos de los antibióticos provienen del organismo del suelo, de la materia orgánica del suelo. Nos provee de agua potable y también, por ejemplo, otros servicios ecosistémicos un poco menos conocidos, como son los valores espirituales y religiosos. Es decir, una persona se siente apegado a su terreno, se siente a gusto cuando está sobre su suelo, reconoce su paisaje que se ayuda a crear por el suelo, tiene también el suelo valores estéticos y también es fuente de recreación y ecoturismo. Es decir, vamos al campo, paseamos por el suelo, vemos un paisaje que es ayudado a mantener por un suelo sano y por la materia orgánica que éste contiene. Pero estamos en un problema, y es que las prácticas agrícolas no son gratuitas, y lo que ocurre es que la materia orgánica del suelo se está perdiendo aceleradamente desde hace aproximadamente un siglo y medio. Hay que tener en cuenta que un suelo en cultivo por aproximadamente 80-100 años se estima que ha perdido el 50% de su carbono orgánico. Esta es la tendencia en el mundo de pérdida de carbono, y vemos que en casi todos los sitios el contenido de carbono en el suelo es pobre, y la tendencia no es hacia mejorar, sino hacia empeorar. Y en el mejor de los casos es variable, y en algún caso pues un poco hay una tendencia a secuestro, pero casi siempre debida a aspectos del cambio climático en zonas más frías. Los principales factores de la pérdida de materia orgánica pues es la agricultura, sobre todo los monocultivos, el exceso de pastoreo, las prácticas agresivas de cultivo, es decir, el tránsito pesado, la exposición de la parte superficial del suelo al aire, lo que favorece la mineralización de la materia orgánica, etc. Sobre todo relacionado, o casi el 70% de las pérdidas de carbono en los suelos se deben a prácticas relacionadas con la agricultura. ¿Cómo podemos mejorar esto? Bueno, pues no se trata de añadir materia orgánica del suelo. A mí siempre me llama la atención una paradoja, y es que en nuestros campos estamos hartos de añadir cada 3 o 4 años 20 toneladas por hectárea de materia orgánica al suelo, y el suelo mantiene el 1% de materia orgánica. Lo mide como lo mida y lo mires por donde lo mires. La materia orgánica del suelo, la materia orgánica del suelo no es la materia orgánica que nosotros añadimos, es la que después de un proceso relativamente rápido de transformación, pero muy complejo, como podemos ver en esta infografía de la izquierda, pasa a formar la parte estable de la materia orgánica del suelo. En suelo de nuestra finca experimental, por ejemplo, de aquí de la AMPA, cerca de Coria del Río, en el Guadalquivir, 20 toneladas por hectárea de materia orgánica añadida al suelo, y 6 meses más tarde no hay nada. Es decir, el suelo es un gran reactor. La materia orgánica se pierde en gran parte en forma de CO2 al aire. Aquí vemos estas flechas naranjas, y también con el agua de escorrentía se va perdiendo la materia orgánica. La materia orgánica que nosotros añadimos al suelo debe evolucionar, y solo una pequeña proporción queda fijada mediante diferentes mecanismos de estabilización. A corto plazo, la gran mayoría de la materia orgánica se pierde y regresa a la atmósfera en forma de CO2 o se pierde por lixiviación. La capacidad de retención de la materia orgánica de un suelo es limitado. Mantener los contenidos de materia orgánica del suelo requiere un equilibrio entre las tasas de adición de descomposición y de fijación del secuestro. Un poco debemos dejar el suelo que siga o favorecer estos procesos de evolución de la materia orgánica hacia la forma de materia orgánica resistente e inertes. Debemos hacer una gestión correcta del suelo, adaptada a nuestras condiciones y al cultivo. Para ello, podemos basarnos en las recomendaciones de la FAO y aplicar los principios de agricultura de conservación. Son muy simples. Prácticas sencillas que conservan, mejoran y hacen un uso eficiente de los recursos naturales mediante el manejo integrado del suelo. Aumentamos con estas prácticas la materia orgánica del suelo, mejoramos la estructura, el funcionamiento del suelo y la productividad de los cultivos.
disminuimos la erosión, disminuimos la contaminación, disminuimos las emisiones de CO2 a la atmósfera, disminuimos las escorrentías superficiales, aumentamos la capacidad de retención de agua, aumentamos la capacidad de secuestro de carbono, mantenemos una producción viable durante años y también, muy importante, aumentamos los márgenes económicos si los contamos por hectárea. Es un win-win, como se dice, donde conseguimos un sistema de producción sostenible con beneficios para la agricultura, el medio ambiente y también para el agricultor. Un mensaje para llevarnos es que la fertilidad del suelo y la nutrición de las plantas depende de un equilibrio armónico entre la fase mineral, la fase acuosa, gaseosa y la materia orgánica. Los intercambios de nutrientes de la materia orgánica, el agua y el suelo son esenciales para la fertilidad del suelo y deben mantenerse para conseguir una producción sostenible. Cuando el suelo se usa para la producción de cultivos sin restaurar el contenido de materia orgánica y nutrientes y sin mantener una buena estructura, los ciclos de los nutrientes se rompen, la fertilidad del suelo disminuye y se destruye el equilibrio del ecosistema. En una agricultura respetuosa con el medio ambiente debemos proteger y mantener la materia orgánica del suelo. Es el factor clave, no solo para la producción de nuestros cultivos, sino también para otros muchos servicios que nos proporciona el suelo. El agua, el suelo y el aire y la materia orgánica es un poco lo que aparece en el logo de nuestra institución, el Instituto de Recursos Naturales y Agroecología de Sevilla. Y con esto pues acabo, no sin antes daros unas indicaciones por si quieren visitarlo, de alguna información adicional que yo considero bastante interesante, sobre todo el blog de un amigo y compañero, Juanjo Ibáñez, que está en Madrid Blog, y la web de la oficina de la FAO de Global Soil Partnership o de Alianza Mundial por el Suelo. Y muchas gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta pues ya la contestaremos si podemos en este aspecto de la fertilidad del suelo. Muchas gracias, José Antonio. Si te parece, las preguntas, bueno, luego al final, como vamos a hacer una mesa redonda, ya recogemos un poco todas las preguntas que se están haciendo por el chat y procedemos a hacerlas, ¿vale? Vale, genial. Muchísimas gracias por tu intervención y enhorabuena por la amplia visión que nos has dado de la materia orgánica. Si te parece, deja de compartir para que pueda yo Gracias, Miguel, compartir sí. ahora. Voy. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Vamos a ver. Supongo que lo veis. ¿Veis la presentación? ¿La veis? Sí, sí. Venga, muchas gracias, José Antonio, gracias. Bueno, pues os voy a presentar la charla Los restos de cosecha como material fertilizante para una agricultura sostenible. Está basada un poco pues, en todos los datos que venimos trabajando históricamente, como comentaba antes, en todos los, digamos, subproductos o coproductos que se generan, que históricamente se han venido denominando residuos dentro de la horticultura intensiva, ¿vale? Para que tengáis una imagen inicial de la problemática, una problemática que ha sido histórica durante muchísimos años, pues aquí la podéis ver, ¿no? Es decir, estas fotos que estáis viendo aquí son de nuestra era de acopio para hacer compostaje de los residuos, de los destríos, porque repito, de residuos, como veréis, os voy a demostrar, creo que con la charla, que poco tienen, aunque históricamente se hayan llegado incluso a quemar y a, digamos, a quemar con los problemas medioambientales que ello podía generar, ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo de subproductos, estamos hablando pues, de todos los restos de cultivo, incluso destalles que se puedan realizar a lo largo del ciclo de cultivo. En definitiva, toda la biomasa, ya sea en forma de hoja, tallo e incluso fruto, que serían como los destríos, que sería la parte del fruto que no se comercializa, que tiene un valor obvio porque tiene poder fertilizante y tiene poder fertilizante porque a su vez tiene una composición química determinada como vais a poder comprobar, ¿vale? Para que tengáis una visión, digamos, general, inicialmente,
pues hicimos o trabajamos en la caracterización de macronutrientes principales, los que se consideran fundamentales a la hora de una fertirrigación o una fertilización, y también incluso de oligoelementos, ¿no? Lo hicimos, ahí estáis viendo, por ejemplo, el caso del estudio que hicimos, se centraba en tomate, en pimiento, en calabacín, en pepino, en berenjena, en melón y en sandía, porque son los productos hortícolas más representativos de la horticultura intensiva almeriense, ¿no? Estáis viendo, digamos, unos valores promedios de esa composición en macro y micronutrientes, y luego al lado veis la desviación estándar, pues para ver un poco sobre una muestra que cogimos de estudio que eran 3 réplicas, porque fue un trabajo enormemente amplio, pues ver un poco la variabilidad que existía intramuestral, ¿no? Y como veis, pues es curioso que el conocimiento de este tipo de composición es fundamental, porque lo que sí se ve clarísimamente, pues que hay determinado tipo de cultivos que son más ricos, lo que sería la biomasa del tallo y hoja en nitrógeno, que otros, ¿no? Por ejemplo, analizando un poco los datos, pues vemos que melón, vemos que berenjena, son los cultivos, son los que tienen la biomasa, los restos de cultivo con un porcentaje más significativo de nitrógeno. Ya os digo que esto es de residuo tal como está recogido en campo, es decir, suele ser fresco, con un contenido de humedad medio, aunque los valores están expresados en tanto por ciento de materia seca para que no haya dependencia precisamente con la variación de la humedad de esos residuos, ¿no? Entonces, expresados de esa manera, ya no existe esa variabilidad debido al contenido que haya de humedad en la biomasa que tengamos de un cultivo concreto. Luego tenemos que en el caso del fósforo, pues hay otro comportamiento, en el caso del potasio igual. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en cada uno de ellos, si os parece, pero que de la misma forma ocurriría en el caso de los oligoelementos, hierro, cobre, manganeso, zinc y sodio, ¿vale? Aquí veis la composición en fruto, pasa una cosa muy parecida. Llama la atención que desde el punto de vista de composición, pues vemos que los valores promedio son generalmente más bajos en el caso del fruto, ¿de acuerdo? Que en el caso de los tallos y hojas, pero también es cierto que hay determinado tipo de frutos que tienen una composición mucho más rica en nitrógeno, y otros, pues a lo mejor la tienen en fósforo, en potasio, en calcio, en magnesio y luego en oligoelementos. Esto solamente pone de manifiesto una cosa que no sé si estáis intentando ver o percibir, y es que obviamente a la hora de hacer un compostaje de restos vegetales, esta información es primordial. Primordial porque es primordial la mezcla que se utilice de esa biomasa aérea, hojas, tallos, en proporción a frutos. Es decir, hemos visto que, por ejemplo, en nuestro caso, en esa era que habéis visto amplia, donde nosotros compostamos todos los residuos que recogemos de la finca, que son 17 hectáreas, pues allí evidentemente lo que os quería comentar es que cuando me paso un determinado porcentaje, por ejemplo, en el caso de que esté con fruto de tomate que esté añadiendo a esa biomasa, pues evidentemente puede llegar un momento en que si me paso de esa proporción, impide el proceso de compostaje por otro tipo de factores como el contenido de humedad de los propios frutos, que no va a dejar que se inicie el compostaje en su fase termófila, que es la más interesante para que se pueda producir el proceso de humificación, ¿no? Pero ya os digo, estos son análisis, digamos, de materia fresca, cogida de todos los restos de hoja y tallo de tomate y fruto de tomate. Aquí veis la comparativa para que hagáis una idea. Vemos que existe un 3,52% en nitrógeno en caso de hoja y tallo de tomate, mientras que en fruto pues hay un 2,25% de promedio. El fósforo está más o menos igual, aunque ligeramente
el contenido promedio en fruto es mayor, en potasio igual, pero ya en calcio, por ejemplo, bajaría bastante con respecto a tallo y hoja, o en magnesio, y luego igualmente pues en hierro, ¿no? Que en hierro puede ser bastante interesante para el tema de el aporte del oligoelemento hierro junto con el resto de oligoelementos que presentamos cuantificados, ¿verdad? Ese sería el caso del tomate. Si os dais cuenta, veis una gran variabilidad. Nos pasamos al pimiento y básicamente lo que me está diciendo esto es que yo podría prever perfectamente la composición que tendría de un determinado abono. Imaginaros que yo cojo estos residuos sin hacerle ningún tipo, repito, ningún tipo de proceso fermentativo como es una combustión aeróbica, ¿no? Lo que sí tengo clarísimamente cuantificado es el tipo de fertilizante bruto que yo podría tener. Es decir, podría ver exactamente las cantidades que puedo agregar de nitrógeno, las cantidades que puedo agregar de fósforo, las cantidades que puedo agregar de potasio. Hablo de nitrógeno, fósforo y potasio porque son las más inmediatas, las más generalizadas, las que siempre se mencionan, pero vamos un poquito más allá. Es decir, también tenemos cuantificado la cantidad de calcio, la cantidad de magnesio y la cantidad de oligoelementos. De manera que con esto lo único que estoy intentando demostrar es que hablamos de materias orgánicas, totalmente de acuerdo, pero que tienen una composición química que en el estadio final de su humificación, cuando sean capaces de degradarse y mineralizarse, pues significará que estamos incorporando una cantidad de esta composición que os estoy mostrando aquí. Lo que pone de manifiesto una idea muy importante, que es el concepto de ser la enmienda orgánica un abono de liberación a media o largo plazo, es decir, un abono de liberación lenta, pero que tiene unas dificultades precisamente por la heterogeneidad en su composición. Aunque lo que pretendo demostraros con la charla de hoy es que con el conocimiento de esa composición podemos afinar muchísimo más la riqueza nutricional o la composición porcentual de cada macro y micronutriente que tiene un determinado compost, que eso sí que es lo que voy a ver normalmente como enmienda orgánica para aplicar en un cultivo, ¿no? Aquí tenéis el caso del calabacín, ya os digo, es decir, podemos hacer como abonos nitrogenados de fuentes orgánicas a la carta, NPK con distintas unidades, es decir, con distintas composiciones, distintas unidades fertilizantes, dependiendo del tipo de mezcla que podamos hacer. Básicamente lo que queríamos con este estudio era eso, era una caracterización para toda esa biomasa y para todos esos destríos, de manera que pudiésemos valorizarlos al máximo, como ahora veréis, ¿no? Aquí tenéis el del pepino, aquí tenéis el de berenjena, aquí tenéis el de melón, aquí tenéis el de sandía en tallos, hojas y fruto. Ya os digo, llama muchísimo la atención las diferencias que se generan con respecto a algunas de las composiciones. Y esto es lo que quería indicaros simplemente, es decir, sin sufrir ninguna tecnología de fermentación, como os decía, como material fresco y en bruto, para que me entendáis, en función de la producción de la horticultura intensiva almeriense, que es con los datos que he trabajado y con las muestras que he trabajado, pues aquí quiero que veáis esta serie de datos que creo que son bastante interesantes, ¿no? Vienen a darnos simple y llanamente en función de la superficie cultivada actualizada, es decir, que estamos hablando de datos del 22, de la superficie cultivada de pimiento y en función de la composición que habéis visto, tanto de tallo y hojas como de frutos, pues lo que nos viene a decir esto es que pues tendríamos que sería un producto que nos puede suministrar unas UFTs de NPK, es decir, de nitrógeno, de fósforo, que sería como P2O5, y de potasio como K2O, de 301, 58 y 390, ¿vale? El tomate, pues como veis, sería... lo que quiero deciros con esto es que cada cultivo es como una especie de abono complejo NPK
y yo podría formular mezclas en función de su composición porcentual para saber exactamente el NPK que yo quiero aplicar al suelo, ¿no? Esto es sin compostar. Una vez compostado se podría hacer exactamente lo mismo, pero cuantificando lo que tiene ese compost, como vais a ver posteriormente. Aquí tendríais pepino también, calabacín, berenjena, sandía y melón. De manera que si extrapolo esto, y esta es la reflexión que quiero haceros, si extrapolo esto a la provincia, ¿de acuerdo? En función de la superficie total cultivable de cada uno de estos cultivos, pues me encuentro con que efectivamente en el caso del pimiento, pues el nitrógeno podría llegar a suministrar 3.787.000 kilos a la provincia. En el caso del fósforo, 726.242 y en el caso del potasio, 3.400.000, o sea, 34 millones, perdón, 313.609. Con cada uno de ellos me entretuve en función de la superficie cultivada de cada uno de ellos, de estimar el tesoro que tenemos en esos coproductos, que por eso últimamente se oye mucho la palabra de que residuo no debería existir, y es correcto, no debería existir porque históricamente ha sido una cosa que hemos llegado incluso a quemar, a acumular en vertederos, pero que tienen una riqueza en composición química que está ampliamente demostrada y con estas cifras pues se termina de ver, ¿no? Y luego también me entretuve un poco en función de un precio medio actualizado del 2022 también, de cuantificar esos kilogramos de unidad fertilizante pues a nivel provincial, de qué dinero podríamos estar hablando, ¿no? En el caso del pimiento, estoy centrándome en el pimiento, pues porque, bueno, esto luego lo podéis ver también en la charla que se va a dejar, ¿no? Pero para que veáis, estaríamos hablando de 1.893.000 euros aproximadamente, en el caso del fósforo de 508.369 y en el caso del potasio incluso de 13.725.000. En definitiva, lo que quiero poner de manifiesto es que merece la pena que hagamos un esfuerzo. De hecho, ya se está haciendo, aunque esto ya se viera desde hace muchísimo tiempo, porque la importancia de la materia orgánica, la importancia del suelo, no es una cosa nueva. Es decir, yo creo que José Antonio lo ha plasmado perfectamente, es decir, desde los grandes como Cuyena, etcétera, las ideas son las mismas y cambian muy poquito. Pero sí es verdad que en la agricultura intensiva el suelo había dejado de ser lo que realmente es, que es el protagonista de cualquier manejo agronómico y de cualquier tipo, de cualquier ciclo de cultivo. Afortunadamente, la cordura ha regresado, el suelo es cada vez más importante, el uso de la materia orgánica para la sustitución de insumos inorgánicos y pesticidas, pues va a ser casi que de obligado cumplimiento. De manera que todo este tipo de conocimiento va a ser fundamental a la hora de aplicar una agricultura eficiente, ¿verdad? Y ahora simplemente lo que quería era que vierais un detalle, que es que evidentemente esos restos que hemos visto tenemos que estabilizarlos, y estabilizarlos nosotros hemos estudiado mucho el proceso de compostaje, evidentemente. Hay que controlar determinados parámetros físicos. No me voy a parar mucho, pero es muy importante el tema del tamaño de las partículas, de la porosidad, de la aireación, de la temperatura y del contenido de humedad que tenga esas pilas a la hora de hacer ese proceso de compostaje. Y lo que quiero que veáis es que independientemente de una serie de propiedades, si ahora vemos un poco evolutivamente la composición nutricional de un compost a lo largo de su proceso de maduración, de compostaje, pues si os dais cuenta, ahí hay unos contenidos que me hablan de un nitrógeno total que puede llegar a ser del 2,7%, un contenido de fósforo que puede llegar a ser de un 0,5%. Estoy hablando de la última fecha, ¿no? Porque inicialmente pueden arrancar con valores mayores, como hemos visto, dependiendo del tipo de mezcla que hagamos. Pero lo que sí es cierto es que, y es lo que quería que vierais, es que después de ese proceso de compostaje y de un producto estabilizado, pues tenemos una composición química que nos recuerda bastante a los valores iniciales de los que procedía. Es decir,
en las mezclas originarias, ¿no? Hemos visto valores de esos cultivos, de los diferentes cultivos, y aquí tenemos un compostaje que evidentemente no es mezcla de todos, es mezcla de algunos, probablemente en este caso pues sería tomate con pimiento. Es muy importante esa mezcla porque dentro de cada uno de los cultivos pues hemos podido comprobar que hay algunos que están más lignificados, aunque son cultivos todos los cultivos de la horticultura intensiva se caracterizan por ser compuestos, por ser cultivos que tienen un contenido lignocelulósico no muy alto, sino que son más semicelulosas, y son rápidamente mineralizables o humificables. Pues sí es cierto que hay algunos que están más lignificados que otros, como por ejemplo todo el tema de los tallos del pimiento, y que nos pueden servir en mezclas pues para, digamos, estabilizar un poquito más esas fórmulas, de manera que podamos llegar a hacer, que es lo que os quería comentar, un compostaje de residuos vegetales. Es decir, cuando hablamos de compostaje de residuos vegetales, siempre lo vemos asociados a enmiendas orgánicas, a mezclas con enmiendas orgánicas de origen animal. Evidentemente, eso hace que tenga otro tipo de propiedades, pero lo que quiero plantearos es que también es posible, porque de hecho nosotros lo hemos hecho, es decir, el uso de un compostaje de residuos de cultivos hortícolas simple y llanamente con diferentes proporciones, ¿vale? Y simplemente a lo mejor están un poco fortificados con otro tipo de componentes que nos ayudan a que su impacto medioambiental, como es el caso de la volatilización del nitrógeno en forma amoniacal, pues se minimice con el uso de determinado tipo de coadyuvantes químicos naturales, como es el empleo de zeolitas, que lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Y con el uso de microorganismos para aumentar un poco más la eficiencia de ese compostaje aeróbico. Por supuesto, el tema de la calidad de ese producto final es muy importante controlarlo. Es decir, y para controlarlo, pues podemos medir parámetros sensoriales de madurez, como el test de autocalentamiento, olor y color, la evolución de la biomasa microbiana, el estudio de la materia orgánica humificada, e incluso los test de fitotoxicidad, que son muy importantes, germinación, elongación de raíces y plantación directa. Aquí veis un poquito ese tipo de indicadores que lo hemos hecho efectivamente para asegurarnos de que teníamos un compost de calidad. Por supuesto, dentro de nuestra página web o en plataforma Tierra podéis encontrar documentos de compostaje para principiantes, de cómo elaborar ese compost y mucha información que creo que puede serviros de ayuda, ¿no? Con respecto al control del proceso, pues aquí tenéis que es fundamental hacer el control de la temperatura en las pilas, el control de la humedad, la aireación y la corrección de carbono o nitrógeno. Bueno, simplemente también quería que vierais esto. Aquí tenéis diferentes tipos de compost y en función de el tipo de cultivo que haya, pues vamos a tener una composición u otra. Es decir, aquí, por ejemplo, comparamos un compost de restos vegetales de cultivo intensivo de Almería, que ya habéis visto que son tomate, berenjena, pimiento, melón, sandía, con uno de Canarias, que puede tener más otro tipo de frutos subtropicales, o con un compost del olivar, como es el compost ese que veis de Olipe, e incluso os he puesto enmiendas orgánicas animales, pues para que veáis un poco que pueden tener un poquito más o un poquito menos de determinado tipo de elementos, pero que en definitiva, aunque haya una variabilidad dentro de las enmiendas orgánicas, en términos generales, las cantidades promedios de cada uno de los macro o micronutrientes, pues yo digo que conociéndolas podemos hacer un uso eficiente de esa enmienda o incluso de las mezclas que queramos proponernos hacer, ¿vale? También os he puesto el tema del extracto húmico total, simplemente para que veáis que efectivamente con respecto al tema de la humificación, los coeficientes isohúmicos de este tipo de compost suele ser muy alto, es decir, que se descomponen con una rapidez muy grande. Coeficiente isohúmico vendría a decirnos un poco, pues eso, ¿no? El tanto por ciento de esa materia orgánica
que es capaz de sufrir humificación y desaparecer, para que me entendáis, ¿no? Cuando me hablan de un 45%, pues evidentemente significa que durante esa campaña o ese ciclo de cultivo, durante ese año, por decirlo de alguna forma general, pues el 45% va a sufrir ese proceso de humificación. Aquí veis cosas que hemos hecho, como en la comparativa de un estiércol en algunos ensayos que hemos hecho en cultivos subtropicales. De la comparativa de un estiércol con un compost, realmente si yo veo esos dos análisis, pues hay una diferencia apreciable en cuanto al contenido de materia orgánica, pero que lo que pone de manifiesto esto es una cosa que me gusta siempre mucho resaltar, ¿no? Y creo que se ha dicho por José Antonio en la ponencia que la materia orgánica, pues eso, 20.000 toneladas, imaginaros, ¿no? 20.000 toneladas no es lo mismo para un estiércol de ganado ovino, ¿vale? Que para un compost, entre otras cosas porque ya de partida, de esos 20.000, solamente un 55% sería materia orgánica en el caso del estiércol, pero es que en el caso del compost solo un 27%. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando evidentemente igualas las tasas de dosificación de esa materia orgánica en base a esos porcentajes conocidos, pues el comportamiento del compost suele ser bastante mejor. De hecho, se demostró en ese ciclo de cultivo que concretamente fue papaya. Y luego veis por ahí también pues, las capacidades de la capacidad de intercambio catiónico, que es el reservorio nutricional, por supuesto, que tiene un suelo, es un valor muy importante, como decía José Antonio también. Aquí veis tecnologías que se pueden aplicar hoy en día, como son las biodigestoras de alto rendimiento. El problema del compostaje es un problema que tarda meses, ¿vale? Es decir, normalmente hay una fase termófila que es rápida, pero luego la fase es una fase mesófila y la última fase, que es la fase de, digamos, de maduración del compost, suele tardar, ya os digo, meses, ¿no? Sin embargo, con estas biodigestoras de alto rendimiento que estáis viendo ahí, estas son más o menos de tipo de laboratorio, no tienen mucho volumen, pero fijaros, es decir, va compostando a una razón casi que diaria, porque va haciendo ahí veis, un compostaje acumulado de casi 80 kilos, pero no sé si os estáis dando cuenta que esto se empezó en enero, ¿vale? Y ya se genera una cantidad de kilos importante en 2 o en una semana, en 1 o 2 semanas, ¿vale? ¿Qué es lo que nos pasaba? Porque cuando se inicia el proceso, esa fermentación va siendo cada vez más rápida, ¿de acuerdo? Es decir, si esto lo extrapolamos a nivel industrial, pues que no os quepa la menor duda que en un futuro veréis biodigestoras de alto rendimiento, sobre todo en la horticultura intensiva, a mi entender, puesto que ya habéis visto la riqueza nutricional que puede presentar. Y lo que necesitamos, porque muchas veces es la limitación que podemos tener, es la maduración lo más rápida posible de ese compost. El tema de los microorganismos es fundamental, es decir, en eso estamos trabajando también. El compostaje con determinado tipo de microorganismos aumenta muchísimo más su eficiencia, aumenta mucho más el contenido en materia orgánica, en determinados compuestos macronutrientes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, como podéis ver. eh, y entonces es muy importante su uso precisamente para hacerlo muchísimo más eficiente, ¿vale? Aquí veis un poco el tema de una composición promedio de estas enmiendas orgánicas de origen vegetal, en este caso un compost, bueno, hay un lodo de depuradora, un vermicompost, que es lo que se suele aplicar como tecnología también, además del compost. Una vez que tenemos el compost, se suele hacer vermicompost para que el producto tenga un poquito de más calidad, ¿vale? Ahí veis también un alperujo y en definitiva, pues con unas características muy definidas y muy claras, ¿no? Y aquí veis simple y llanamente lo que serían diferentes enmiendas orgánicas de origen animal con su composición, con el coeficiente isohúmico y con la cantidad que me puede llegar a suministrar esa enmienda por tonelada, ¿no? Es decir, los kilos de nitrógeno por tonelada de enmienda o de P2O5, en una estimación que evidentemente cada vez se irá afinando más, pero que, como os decía,
solamente pone de manifiesto una cuestión muy importante, y es que una enmienda orgánica puede llegar en un futuro a sustituir a insumos sintéticos inorgánicos, sin duda, sin duda. Es decir, el tema estará en el control de el aporte que haga en función de las mezclas de cada uno de los elementos que quiero que se suministren al cultivo, y de que tenga un conocimiento y sea capaz de controlar más la liberación de los mismos. Y entre ese conocimiento, evidentemente, está el conocimiento, la cuantificación, lo más exacta posible de todas las fracciones, o todos los inputs y todos los outputs que hay de un determinado nutriente en el suelo. Aquí os he puesto uno del nitrógeno. Estamos trabajando precisamente con nitrógeno, fósforo, potasio, pero también con calcio y potasio, magnesio, o sea, con calcio y magnesio, puesto que, como habéis visto, tenemos perfectamente cuantificadas las diferentes enmiendas orgánicas. Y como os decía, en el caso del nitrógeno, pues viendo un poco todos los inputs y todos los outputs, pues seremos muy capaces de aumentar muchísimo más la eficiencia del cultivo sin perder nada de su capacidad productiva, ¿no? Ahí estáis viendo que la parte vegetativa pues, puede llegar a generar 30 unidades fertilizantes, es decir, 30 kilogramos por hectárea. Las raíces 50, muchas veces ni se consideran, para que veáis, ¿no? Los restos de cosecha 140. Por volatilización se pueden perder unas 10 unidades fertilizantes. Y luego en el suelo, en las entradas, pues tendríamos que el residuo mineral puede tener 30, la materia orgánica puede aportar 45, las lluvias, la deposición, la trascolación son fenómenos que nos pueden aportar 8 UFTs, el agua de riego, suponiendo que tiene 20 ppm, pues podría aportarnos 23 UFT. En definitiva, este conocimiento es fundamental para hacer una agricultura sostenible y eficiente, ¿verdad? Y esto simplemente quería ponerlo para que vierais un poco que es fundamental también en el suelo, dependiendo de unas condiciones aeróbicas, es decir, con presencia de oxígeno, o anaeróbicas, es decir, en ausencia, pues cuáles son las evoluciones o las diferentes evoluciones que puede tener un determinado nutriente, ¿no? Porque esta muchas veces es la causa de que, habiendo un nutriente en el suelo y en unas cantidades excesivamente altas, pues no se esté absorbiendo por la planta, y no se está absorbiendo por la planta simple y llanamente porque está habiendo unas conversiones por la presencia de determinado tipo de enzimas o por la presencia de determinado tipo de condiciones que no estamos controlando, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que todo este tipo de conocimientos sea el que tengamos. Y sin más, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Y si os parece, pues vamos a dar paso al tercer ponente, que sería Carlos, para que nos haga su presentación. Carlos, muy buenas. Muy buenas, Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias por estar ahí atendiéndonos, haciendo el doble papel, ¿no? De ponente y al mismo tiempo coordinando la acción. Bueno, aquí tengo la presentación, imagino que se habrá cargado ya y la estaréis viendo. ¿Es así? Sí, se ve perfectamente, Carlos. Muy bien. Pues como bien decía mi compañero Miguel Ángel, hombre, después de la introducción que hemos tenido con dos ponentes de lujo, yo realmente aquí lo que me gustaría es poner en valor un poco la información que ya han aportado, demostrando digamos, las bondades del uso de la materia orgánica, pero en este caso considerando la incorporación de restos de cosecha. Miguel Ángel lo ha contado muy bien en lo que hace referencia a invernadero. Lanzaré un detalle de un artículo que me encontré el otro día en relación al tema también de trabajos hechos en invernadero, pero nosotros tenemos una gran experiencia de, digamos, diferentes estrategias de uso de materia orgánica, y en unas parcelas en donde durante muchos años hemos estado comparando producción ecológica, producción integrada, sobre todo en hortícolas, pues una vez más se pone en valor la importancia que tiene el hecho de los restos de cosecha, aprovecharlos, mantenerlos en el sitio y evitar, digamos, una labor
que venían haciendo o continúan haciendo algunos agricultores, una labor clásica que en muchos casos era extraer del campo los restos de cosecha e incluso quemarlos, ¿no? Cuando aquí hablamos de intentar buscar fórmulas de descarbonización, pues el tema es ver qué es lo que podemos hacer con esos residuos de cosecha, que en la propuesta nuestra va a ser eso, incorporarlo al suelo directamente antes de desecharlo, y vamos a ver que realmente existe una respuesta interesante. Ya nos lo han introducido, pero como digo, hay que demostrarlo. Al final, todo esto nos va a ayudar a desarrollar un buen programa de fertilización. Y a mí siempre me gusta hablar de este balance que veis aquí, ese balance de materia en el que los nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, pues al final en ese balance tenemos una parte de lo que la planta extrae, qué es lo que necesita la planta de ese suelo, qué contenido mínimo del suelo necesita, qué pérdidas hay por lixiviación, y cómo podemos, digamos, suplantar o cómo podemos cubrir esas necesidades. Pues, por un lado, y hay que tener en cuenta ese residuo de cosecha, como vamos a ver. Luego, evidentemente, hay que considerar el contenido mineral del suelo. Ya hemos visto que esa materia orgánica en su proceso de mineralización pues se va a transformar en estos nutrientes que va a utilizar la planta, la propia mineralización de la enmienda orgánica y en las aguas, pues hay aguas con mineralización muy baja, pero cuando estas aguas su mineralización es importante, pues en algunos casos pues hay que tener en cuenta pues, aportaciones en aguas subterráneas de nitrógeno, porque hay contaminación de nitratos, pero para aquí en este caso es una bendición, o bien de calcio, magnesio, sulfatos, etc. Ahí veis en ese balance qué papel juega en la aportación o el mantenimiento del resto de cosecha. En este pantallazo lo que estoy haciendo es, pues bueno, un poco de publicidad, ¿no? Que es en las herramientas que tenemos en Cajamar, las que hemos puesto a disposición del sector. Fijaros que cuando uno entra a hacer un plan de fertilización, le hacemos un montón de preguntas en las que, bueno, uno sale un poco como escamado. Dice, bueno, yo venía que me diesen a que me diesen la respuesta directa, pero me hacen muchas preguntas. Y es que hay que hacerlas, porque lo importante, el valor que tiene la herramienta que hemos generado de fertilización es que luego somos capaces de desgranar ese balance que indicaba anteriormente, ¿no? Y aquí vemos que en función de las características de cultivo que ha tenido que definir el agricultor o el técnico en este caso, ahí veis que surgen las necesidades teóricas del cultivo. He puesto como ejemplo un cultivo de alcachofa por la importancia que tiene, la biomasa que genera y por lo tanto los restos de cultivo van a ser interesantes el tenerlos en cuenta, ¿vale? Ahí veis el aporte del suelo, un suelo como veis rico en fósforo, rico en potasio, también nos va a aportar una parte importante de magnesio y calcio. Y veis cómo en este caso el ejemplo que hemos utilizado, ya digo, de una alcachofa, pues si incorporamos los restos del cultivo anterior de esa alcachofa, si en vez de sacar la alcachofa, quemarla, aquí incluso en Valencia, yo soy de Valencia, a Miguel Ángel ha dicho que estoy de director del centro de aquí de Paiporta, en Valencia, pues aquí hay digamos, una costumbre, incluso los agricultores de la huerta, esos restos de alcachofa en pleno verano, que cuando eso lo eliminan en agosto, lo cortan para dejar que la planta rebrote o simplemente lo quitan, las estacas de esa alcachofa, y con eso hacen unas hogueras, aprovechan y hacen una torrada de chullas que decimos aquí o de embutido, y con eso pues se monta una fiesta y los agricultores cenan, ¿no? Pues bueno, no quiero ser aguafiestas, pero el tema es que en vez de hacer eso, quemar aquello y generar CO2, si lo incorporamos al suelo, fijaros los nutrientes que vamos a dejar en dicho suelo y que puede aprovechar el cultivo siguiente: 55 unidades fertilizantes de nitrógeno, 16 de fósforo y de potasio, fijaros, casi 100 unidades. De manera que aquí, considerando también la mineralización de la materia orgánica, en este caso el agricultor ha utilizado también una enmienda orgánica, el aporte del agua, etcétera. En este plan de fertilización resulta que un agricultor solo tendría que aportar nitrógeno
porque el resto de elementos ya los tiene de manera natural. Este es el artículo al que hacía antes referencia, es un artículo en la última revista de Fitoma, en donde tenemos al equipo de Tello, sobre todo, pues ahí los autores, pero ellos lo que ven en ese estudio es que esa reutilización de restos vegetales del propio invernadero, el cultivo del tomate, incorporado en este caso incluso con la fórmula de biosolarización, o sea, una fórmula de solarizar utilizando esos restos de cosecha, pues bueno, al final dichos restos nos van a servir como fertilizante, como indica ahí. Tiene el interés en reducir el uso de fertilizantes de síntesis, o sea, si yo estoy haciendo esas aportaciones, tendré que reducir las aportaciones del abono de síntesis y con ello incluso ven que debido a la mejora de la conductividad hidráulica de ese suelo, consiguen reducir el consumo de agua. Hablan incluso en el artículo de una reducción del consumo del agua del 37%, que no es poca cosa, ¿vale? Y también demuestran en el artículo pues, que debido a la mejora de la microbiota, pues consiguen inactivar muchos de los patógenos que luego podrían afectar al cultivo siguiente. Bueno, en esa línea, pues el equipo de trabajo nuestro, esto lleva años, pues colaboramos con Fernando Pomares en el IBIA y su equipo, y lo que hicimos fue evaluar el efecto de tres modalidades distintas de gestión de esos residuos. Por un lado, y vais a ver que eso en una rotación amplia de cultivos hortícolas, y vamos a ver qué pasa a nivel de la productividad de esos cultivos, y vamos a ver también las características de ese suelo. De esos estudios, lo que se hacía al finalizar cada uno de ellos y con la experiencia que veníamos desarrollando en diferentes ensayos de fertilización, tanto Pomares como Carlos Ramos hicieron una publicación en el Ministerio de Agricultura, como digo, basados en mucha de la información que se obtuvo en nuestro centro experimental. Y ahí veis, por ejemplo, en un cultivo de sandía con una producción media de unas 50 toneladas por hectárea, que no es para echar cohetes, pero bueno, hay que hablar de producción media. Pues ahí veis qué es lo que requiere el cultivo en cuanto a extracción de nutrientes. Pues ahí lo tenéis por tonelada, ahí lo tenéis por hectárea, en nitrógeno, en fósforo y en potasio. Muy bien, esto es información que también hemos utilizado en nuestras herramientas. Lo que en esos estudios hacíamos era diferenciar qué parte de esa extracción de nutrientes se iban al fruto. Ahí veis claramente una cosecha de sandía, pero qué parte iba a la extracción de planta. Una planta que yo cuando hago la cosecha me llevo el fruto, pero la planta se queda ahí. Podría, pues como digo, con algún apero arrastrar, llevarme la planta y quemarla si es que, pues no sé, pueda tener temor en que me pueda transmitir alguna enfermedad que en muchos casos, o en algún caso podría tener sentido, pero con el tiempo estamos viendo que al final esto genera más beneficios su incorporación que posibles problemas, ¿no? Ahí veis ese contenido aproximado de nutrientes del residuo de esa cosecha. Nos hemos llevado el fruto, que es lo que hemos puesto en el mercado, pero esa hoja, esos tallos son los que incorporamos, y ahí veis que en una sandía eso puede suponer entre 30 y 40 kilos de nitrógeno, entre 10 y 20 de fósforo y entre 30 y 40 de potasio. Luego, evidentemente, hay una serie de pérdidas, pero fijaros, si esto lo quemásemos, como veis ahí, hay residuos que se volatilizan y la mayor parte de estos nutrientes los perderíamos. Como he dicho antes, Fernando Pomares y Carlos Ramos hicieron en la publicación del Ministerio, yo he extraído esta tabla que veis aquí, pero Miguel Ángel se lo decía esta mañana y lo comento muchas veces, y nosotros esto lo utilizamos en nuestra herramienta de fertilización, pero tuvimos que hacer una modificación, digamos, aplicando el sentido común. Aquí a la derecha veis algunos cultivos hortícolas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando yo recolecto una lechuga? Y además esta fotografía es reciente, si venís a Paiporta todavía está prácticamente así. He hecho un cultivo de lechuga y si yo no he tenido ningún problema en el cultivo, yo termino llevándome pues el 95% de la biomasa y allí no queda nada. De manera que si pienso en la cantidad de nutrientes que me va a quedar de mi lechuga, pues aunque en esta tabla aparece una cierta cantidad, 15-30, 5-8 y 25-35 de potasio, pues
tendría que aplicar el sentido común y dar a pensar que no hay residuo de cosecha en este caso. En cambio, en la alcachofa, fijaros, en la alcachofa, como ya habéis visto muy bien, pues la biomasa es importante y más ahora que en alcachofa está predominando el cultivo de multiplicación por semilla, las plantas son mucho más vigorosas y ahí sí que veis que el resto pues lleva entre 80 y 150 kilos por hectárea de nitrógeno, 40-80 de fósforo y 150-300 de potasio. Y veis aquí un tractor realizando el triturado y luego sacaremos el plástico, a no ser que hayamos utilizado un plástico de acolchado biodegradable, y con esos restos, que siempre a veces queda alguna sandía que pasaba a ser de estrío, aquí incluso veis alguna infraestructura verde que hemos utilizado para mejora del control biológico. Y bueno, pero a lo que voy es tener en cuenta que de esa tabla hay cultivos en donde en muchos de ellos habría que considerar como restos de cosecha a nivel de nutrientes el valor cero. Un ejemplo lo tenéis en el último que aparece en la tabla, la zanahoria. La zanahoria cuando se recolecta, y más cuando se recolecta de manera mecánica, del campo nos lo llevamos todo, porque la máquina va cogiendo la hoja, va estirando y se lleva raíz y hoja. Por lo tanto, en una zanahoria los restos de cosecha deberían de ser cero. Aquí veis la parcela experimental de la que os hablaba, ¿no? El A, B, C y D son los diferentes cultivos. El 1, el 2, el 3 y el 4 es porque esto se desarrollaba bajo técnicas de producción ecológica, es decir, las letras A, B, C y D era en estrategia de producción ecológica, y el 1, 2, 3 y 4, los mismos cultivos que a la altura de la I sería, o el 1 sería en producción integrada, el 2 lo mismo, en este caso parece que sea un cultivo de patata, o el 3, no, perdón, sería la patata, posiblemente sea este 3, no sé ahora aquí lo que había, ¿no? Pero veis una fotografía aérea con la distribución de los cultivos. ¿Qué estrategias se empleaban? Ahí veis el RC1, el RC2 y el RC3. Lo que hacíamos era, por un lado, una lo que se hacía era triturar los restos de cosecha, dejarlos sobre la superficie y más adelante ya los incorporaremos. El segundo era una recogida de los restos y retirada. Y la tercera estrategia estaba basada en, pues, directamente poner un apero, una fresadora, un rotovator que incorporaba directamente los restos de cosecha, ¿vale? Aquí veis el estudio durante 2 campañas, fue más amplio, pero no aburriros, he decidido solo poner estos resultados que veis aquí, en el que podéis observar las parcelas estas que antes hemos numerado, la A y la 1, el B que va con el 2, el C que va con el 3 y el D que va con el 4, una rotación de cultivos. En la, por ejemplo, patata, que después acompañado de hinojo. El B, veis sandía, después coliflor y luego patata. Hinojo, col china y sandía. Y en el caso de la alcachofa, era una alcachofa de segundo año y la alcachofa en el campo está durante 10 meses. Por lo tanto, aquí en esa parcela a poco había que rotar, ¿no? Bueno, aquí veis que tras la recolección se procedió a la determinación de parámetros como es el rendimiento, el peso medio, parámetros productivos, y vais a ver que se realizó también a diferentes profundidades un análisis físico-químico y biológico del suelo. Aquí veis en las diferentes estrategias, recuerdo el RC1 es triturado y posteriormente incorporación, el 2 la recogida y retirada, y el 3 la incorporación inmediata. Como veis, los mejores rendimientos en el caso de la patata, y además con diferencias significativas a nivel estadístico, eran cualquiera de las 2 estrategias que utilizaban los restos de cosecha. La que se extraía el resto de cosecha, como veis, el nivel de productividad era menor. En cuanto a peso medio, prácticamente no había variación. En cuanto a producción de destrío, poca diferencia, como mucho, incluso al haber algo más de producción, pues algunas patatas que quedaban un poco verdes, pues fue algo mayor en las 2 estrategias que más producción hubo. Pero bueno, realmente en lo que hace referencia a la producción de destrío no hubo diferencias significativas, pero sí que, fijaros que la estrategia que no utilizaba restos de cosecha
fue menos productiva. Aquí porcentualmente lo veis, ¿no? El incremento de rendimiento utilizando restos de cosecha fue del 29 o el 28, cerca del 30% más. En el cultivo de la sandía, fijaros que aunque no hubo diferencias significativas a nivel estadístico, también se observa esa tendencia en la que las estrategias, la 1 y la 3, que eran los que utilizaban los restos de cosecha, dan algo más de producción, entre un 6 y un 5% más que el resto, que la estrategia basada en no utilizar restos de cosecha. Aquí veis, en el caso del cultivo de la coliflor, en este caso la mejor estrategia fue la de incorporación inmediata, con diferencias significativas, y aquí hubo poca diferencia entre retirar los restos de cosecha y en este caso la predisposición e incorporación. Bueno, el rendimiento total, porque aquí había rendimiento de 6 piezas, de 8 piezas, pues estamos un poco en la misma línea, ¿vale? Bueno, en este caso no, los números no se ven tan claros, pero cuando volvemos a otro cultivo de patata, pues nos ocurre un poco lo mismo, y es que, una vez más, la retirada de los restos de cosecha produce entre un 13 y un 30% menos que si esos restos de cosecha los vamos incorporando, o los vamos manteniendo en el suelo. ¿Vale? Aquí, una vez más, en un cultivo de hinojo, lo que vemos es que vemos el rendimiento de primera, el peso medio, si vemos el rendimiento total, se observa que la estrategia que más producción dio, una vez más, es la incorporación inmediata, le sigue la predescomposición e incorporación, y la menor producción final total se obtiene cuando estos restos de cosecha los sacamos del campo y no son utilizados en la producción de la parcela, ¿no? Aquí vemos, en el caso de la col china, que el rendimiento, en este caso el rendimiento mayor, se produce en la parte correspondiente a la extracción de cosecha, pero bueno, no hay diferencias significativas a nivel estadístico. Y en la producción de destrío vemos que, pues bueno, esa producción es mayor, en este caso, por piezas algo menos hechas, en este caso con la utilización de los restos de cosecha, pero sin observar diferencias significativas a nivel estadístico. Otro cultivo que fue, pues, otro ciclo de sandía en el que, una vez más, pues bueno, la incorporación inmediata está dando mejores resultados. Esa incorporación inmediata, como podéis entender, produce menos pérdidas, ¿no? Pero en el rendimiento total ya veis que esa incorporación inmediata fue algo más productiva, un 8% más, que extraer los restos de cosecha, o en este caso, pues, predescomposición e incorporación posterior. En alcachofa, aquí esta producción fue baja porque era una alcachofa de segundo año, pero pone en valor una vez más la utilización de restos de cosecha. Cualquiera de las dos modalidades, pues, permite entre un 25 y un 35% más de cosecha cuando se han utilizado esos restos de cosecha, ¿vale? La producción total, pues los números van también en esa misma línea. Como he dicho, no solo se midió eso, sino que se midieron también las propiedades físico-químicas del suelo, y en ellas, pues, como veis, se midió el contenido en materia orgánica a 15 y a 30 centímetros de profundidad, entre 0 y 15, 15 y 30 y 30 y 60. Aquí, en el contenido en materia orgánica, no se observan diferencias significativas a nivel estadístico, pero si nos damos cuenta, pues los valores de materia orgánica son siempre ligeramente mayor en esas estrategias que permiten la utilización de los restos de cosecha, ¿no? En el nitrógeno orgánico, es el porcentaje de nitrógeno orgánico, aquí sí que vemos diferencias significativas a nivel estadístico, y el menor valor es aquel en el que no se conservan, no se mantienen los restos de cosecha.
Pero fijaros, en el tema del fósforo asimilable, los valores más altos son a cualquiera de las profundidades, los valores más altos de fósforo son cualquiera de las dos estrategias que emplean restos de cosecha que los mantienen. Y vemos cómo cuando va sacando los restos de cosecha, ese nivel de fósforo se va empobreciendo, ¿no? Y eso mismo también nos ocurre, detectando también diferencias significativas a nivel estadístico en el caso del potasio. ¿Vale? Aquí veis lo que os he contado ya, pero de manera porcentual. En materia orgánica vemos un incremento utilizando restos de un 11, un 12%, en el nitrógeno orgánico del 14 al 11%, del fósforo asimilable, fijaros, entre un 7 y un 20%, y el fósforo soluble, pues fijaros qué cantidad enorme supone el hecho de mantener los restos de cosecha. En cuanto a las propiedades biológicas del suelo, lo que se midió aquí fue la biomasa del carbono, en microgramos de carbono por gramo de suelo, la actividad deshidrogenasa, que como sabéis es un buen indicador de los cambios de la fertilidad del suelo, de la actividad microbiana, pues bueno, ese y la actividad fosfatasa vuelve a ser un parámetro que permite hacer un seguimiento de la mineralización y disponibilidad del fósforo del suelo. Es importante, digamos, ese indicador bioquímico imputado por actividades agrícolas. Como veis, una vez más, la biomasa de carbono es superior en cualquiera de las dos estrategias que mantienen los restos de cosecha, así como la actividad deshidrogenasa con diferencias significativas a nivel estadístico. En la fosfatasa los valores son mayores en el caso de las estrategias que mantienen resto de cosecha, aunque en este caso no detectamos diferencias significativas a nivel estadístico. Pero fijaros porcentualmente la importancia que tiene el hecho de mantener estos restos en el cultivo, ¿no? Conclusiones de esa experiencia. Fijaros, una experiencia de varios años, y es que la gestión de restos de cultivo pues, afectó de forma significativa el rendimiento comercial de 4 de los cultivos implantados, patata, coliflor, patata del 2011 de hinojo, obteniéndose los mayores rendimientos con las modalidades que incorporaban los restos de cultivo. Y sobre las propiedades del suelo, hemos visto que la incorporación de los restos de cosecha mejoró la fertilidad del suelo frente a la retirada de los mismos, principalmente en la materia orgánica, en el nitrógeno orgánico, el potasio soluble, fósforo asimilable y en la actividad biológica del suelo. Pues eso era lo que yo os quería contar y bueno, pues ya quedamos en manos de Miguel Ángel para que nos traslade las preguntas que nos queráis hacer. Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Pues ahora, si os parece, José Antonio, volvemos otra vez a activar cámaras. Vamos a dedicar unos minutitos a las diferentes preguntas que nos han hecho. ¿Os parece? Entonces, voy a comenzar, ¿vale? Os traslado un poco las preguntas. Bueno, has contestado una, José Antonio, que es la diferencia entre materia orgánica y humus. Ya he visto en el chat que la habías comentado, ¿vale? Pero simplemente para que todo el mundo lo oiga, por si alguien no lo ha podido ver en el chat, das una pincelada muy rápida, ¿vale? De la diferencia fundamental que tú estimas que hay entre materia orgánica y humus. Bueno, el humus es una parte más evolucionada de la materia orgánica, un poco los primeros estadios después de como hemos visto en las últimas diapositivas de Carlos, se ve la reactividad del suelo a cuando se añade materia orgánica, es decir, los suelos, sobre todo los mediterráneos, en las condiciones nuestras, son unos reactores de consumo de carbono, es decir, imaginaros la cantidad de restos de cosecha que se añaden todos los años y nunca aparecen. Esos suelos parece que están limpios, prístinos, que no tienen ni siquiera una brizna de materia orgánica. Bueno, pues sí hay. Entonces, la primera, si hacemos una extracción, podemos extraer las sustancias húmicas que están compuestas en su mayor parte perdón, la parte de humus, que está compuesto en su mayor parte de materiales húmicos, ¿no? Que por convención son materiales con distinta solubilidad en el suelo. Materiales evolucionados de materia orgánica que están en el suelo
son coloides, es decir, es como si fuera como los quelatos. Son coloides que están cargados negativamente y que tienen una capacidad de cambio enorme. Esa es la materia orgánica FETEN, es la materia orgánica que queremos mantener en nuestro suelo y cuanto más evolucionada, pues mejor. De acuerdo, muy bien. Carlos, yo creo que esta podría ser para ti. Pregunta a alguien que está muy de acuerdo con el picado de restos de cosecha en el campo, pero en cultivos bajo cobertura, es decir, con mulch. Supongo que será plástico, pero dice, ¿qué haces con el plástico? ¿Cómo lo retiras? Te crea otro problemazo. Eh, bueno, no sé si habéis visto la imagen que os he pasado del cultivo de la sandía. Nosotros la máquina de triturar la podemos regular en altura. El triturado lo haces a un nivel en el que no llegas a tocar el plástico, como mucho le das algún golpe y lo rompes. Puede haber una pequeña rotura, pero primero hacemos eso y lo siguiente lo que hacemos es a base de estirar de manera manual, extraemos el acolchado y lo enviamos, lo sacamos del campo y lo metemos en un contenedor. ¿Qué es lo que estamos haciendo en los últimos años? Pues al final, cuando uno contabiliza el tema de la mano de obra en sacar el plástico de allí, el apilarlo en un contenedor, coger el contenedor y enviarlo a un gestor autorizado, eh, ¿sabéis? Nos sale a cuenta utilizar un plástico biodegradable. De manera que ya, como estrategia, te diría que emplees un plástico biodegradable, que aunque lo toques un poco, no vas a tener ningún problema. Y en el momento que lo incorporas todo, planta y plástico biodegradable directamente al suelo. Muy bien. Sí, José Antonio. Sí, José Antonio, di. Oye, Carlos, bueno, a mí que la otra vez, hace muchos años estuve trabajando también con Javier Tello en Madrid. Ajá. Y iniciamos los estudios y el desarrollo de lo que era la biofumigación. También un destino bastante interesante, sobre todo de crucíferas, de cultivo de crucíferas y algunos otros, son incluirlos debajo del mulching, es decir, hacer un pequeño mulching y luego hacer una biofumigación, sobre todo en las condiciones mediterráneas, por ejemplo, eh, bajo invernadero, que no me quiero ni acordar, los julios y agosto trabajando en los invernaderos de estos de Perelló. Es decir, aquello eran 65 grados dentro del invernadero, o sea que, y los resultados que obteníamos con cultivos de ciclo corto, como sabes, ahí hay unos cultivos de estos de cultivos chinos en aquella época, no sé si seguirán, Sí. pero que dan unos resultados magníficos el tema de la biofumigación, que aparte de aportar materiales húmicos al suelo, también tenían un efecto deleterio o letal para, sobre todo, plagas de origen edáfico, como puede ser nematodos, hongos, radiculares, etcétera. Sí, muy interesante, es más, a partir de esos trabajos y con una colaboración que hicieron también con la cooperativa de Villena, en cultivo de zanahoria, sobre todo, de ahí sacamos una publicación, sobre todo para el tema de control de nemátodos, muy interesante. Y en la línea de lo que estás diciendo, ya no he querido tampoco meterme en ese tema, ¿no? Porque sería otra discusión, ¿no? Aquí hemos también evaluado diferentes sistemas de desinfección utilizando restos de cosecha, en este caso de coliflor, por los isotiocianatos que emiten este tipo de cultivos, y también utilizando esa técnica de biosolarización, pero ya no en invernadero, sino al aire libre. El resultado también muy, muy interesante. Muy bien. Una pregunta que creo que puede ser muy interesante. Preguntan cómo se consigue fijar más materia orgánica y qué podemos utilizar para que no se pierda. Eso es para mí. Bueno, yo también me atrevería, primero, una cuestión muy obvia, es decir, con las cantidades o las dosis que nos recomiendan, normativamente hablando, el incremento de materia orgánica en un suelo es ridículo. Ya lo comentabas tú, José Antonio, creo. Es decir, está claro. Y luego otra cuestión muy importante, porque viene a colación de una pregunta que se ha hecho también, que es
el contenido ideal de materia orgánica en un suelo, ¿no? Pues es que Esa es la pregunta del millón. decir un 2% de materia orgánica en un suelo, pues depende de tantas cosas, es decir, Bueno, bajo mi opinión, que... yo te lo compro en las sí, condiciones de la finca La Hampa, que tienen 0,5%. sí, 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 sí. Pero quizás ese 0,5%, es decir, el Es más problema no es tanto eficiente. la cantidad de materia orgánica. Puedes tener Claro, una turbera y no darte una patata, vamos. claro. Me refiero que el problema es la calidad de la materia orgánica. Y la calidad de Eso la es. materia orgánica no tiene que ver con el contenido total. Tiene que Mm, ver con cómo esa materia orgánica mejora el suelo de la manera que he comentado un poco, o si se me ha entendido algo en mi comunicación, ¿no? Es decir, ujú. qué capacidad de cambio añade al suelo, qué beneficio está dando al suelo, porque normalmente lo que se añade al suelo, o dosis normales, son 20 toneladas por hectárea de materia orgánica cada 2 años, 3, vamos, y eso dura un mixto, es decir, que eso lo saben ustedes. Ustedes están cultivando en el suelo y ¿dónde va la materia orgánica? ¿Qué estaríamos si esa materia orgánica no se degradara? Me cago en 10, menos mal, perdón, menos mal que se degrada, porque si no estaríamos inundados, es decir, no cabría la materia orgánica en 5 años dentro del invernadero. Mm, mm. Sin embargo, sí hay un poco que queda. Es como otra pregunta que han hecho por ahí, es decir, cuando quemo un rastrojo, el mismo CO2 que está en la planta es el que se va a la atmósfera. Pues sí, pero queda un poquito. Y aunque parezca mentira, ese poquito más la ceniza también pueden hacer un beneficio. Eso lo sabían los romanos y lo sabían tal, en algunas condiciones, pues pueden dar un beneficio y pueden aumentar, porque cuando se quema una cosecha no se quema, no se piroliza, no se quema totalmente, sino que queda lo que se llama biochar, que ahora está de moda, y se añade una fracción orgánica recalcitrante al suelo, que es beneficiosa, porque más que nada por temas de estructura del suelo. Estructura mejor el suelo, airea mejor el suelo, añade también esa ceniza pues algunos potasio, por ejemplo, fósforo, algunos micronutrientes, ¿vale? Pero ¿cuánto carbono es el ideal en un suelo? Pues depende de tu suelo, depende de tus condiciones, depende de dónde estés. ¿Cómo lo aumento? ¿Cómo aumento la calidad de ese suelo? Pues mira, es muy difícil, cada uno en su casa ve lo que le conviene, y ve hasta dónde puede llegar, pero la agricultura de conservación es lo que se ha visto, que es un poco lo que ha comentado Carlos y Miguel, el uso del reciclado en la economía circular, es decir, intentar añadir materia orgánica al suelo, cuidadito con el hambre de nitrógeno, si no se pueden echar, hay que saber cómo echarlo y cuándo echarlo al suelo, pero un poco manejar el cultivo, es decir, volvemos otra vez a lo mismo, es decir, hay que cuidar el suelo. Si el suelo nos está dando comida, nos está dando alimento, nos está dando tanto, coño, vamos a darle un poquito de cuidado, y simplemente con evitar compactación, con añadir restos de cosecha, con mantener el suelo con cubierta vegetal, no dejarlo completamente limpio, que a la gente le gusta tener el suelo con una patena, que parece, yo no sé, cuando yo era chico, habían estos zaguanes de las casas de tierra menos limpios que alguna finca que veo yo por ahí. Entonces es un poco el manejo integrado de todo el sistema, ¿no? Es volver otra vez a la agroecología, lo llames como lo llames, pero es un poco integrar los conocimientos y que no se pierdan, y que para mejorar la calidad de la materia orgánica. Hay que añadir cantidad, pero que os deis cuenta que eso da un beneficio evidente a corto plazo, lo hemos visto y eso está más que comprobado, pero también a largo plazo. Y el de largo plazo es como el angelito de la guarda, que no nos damos cuenta, pero está trabajando para nosotros ahí abajo en el suelo. Y cuando nos portamos mal con él, vemos cómo empiezan a aparecer encharcamientos, vemos cómo empiezan a aparecer carencias de fertilización, la planta se murcha, la planta se cae, la planta no da, etcétera, etcétera. Entonces, esto de la materia orgánica es un asunto, lo siento mucho, muy, muy complejo. Y lo mejor que lo sabían manejar eran precisamente los agricultores del campo, que sabían cómo mantenerlo, que sabían cómo mantener el campo, sabían cómo mantener las hierbas, quitar otras, etcétera. Es un poco... Muy mm, bien. Vale.
luego se hace otra pregunta que comentan que los restos de cosecha, ¿sabes, Carlos? Pues era bueno repartirlos con 50 kilogramos de urea. Yo supongo que eso se dice como consecuencia de que la relación carbono-nitrógeno en el resto de cosecha es muy alta y para que vaya más rápida la humificación en la incorporación al suelo, pues se le agregaba ese complemento nitrogenado, ¿no? Aunque ya sabemos que la urea pues tiene unos problemas muy importantes de que si no se gestiona bien hay muchísima pérdida por volatilización, ¿vale? No sé si tú quieres añadir algo más, si no pasamos a otra Pues pregunta. Miguel Ángel, fíjate que tú ya has contestado y lo que ha dicho José Antonio, que hay que llevar cuidado a la Ya hora está. de incorporar materia fresca, el tema del hambre de nitrógeno, por eso se recurría a esas ureas, pero a veces si el lapso de tiempo desde la incorporación hasta el funcionamiento del cultivo es suficiente, pues en algunos de los cultivos en los que vimos alguna reducción en la producción, incluso es que eso veíamos un menor desarrollo, podíamos entender que desde que habíamos incorporado los restos de cosecha anterior hasta la nueva plantación, pues seguramente no había transcurrido el tiempo necesario y nosotros mismos en ese manejo de incorporación de restos de cultivo, pues la práctica cultural seguramente no la habíamos hecho de la mejor forma posible. Muy bien. Se hace una pregunta que creo que puede ser interesante, que es, no sé qué opináis, la contestamos muy rápidamente si os parece, ¿vale? Porque tampoco para dar cabida a dos o tres más, pero muy rápidamente. Tiempo entre la incorporación de caliza y la incorporación de materia orgánica. A mí esa pregunta me parece bastante interesante, porque ciertamente ya sabemos que la materia orgánica tiene problemas bastante importantes de nucleación en presencia de caliza y se deja de tener esa funcionalidad, ¿no? ¿Qué os parece? José Antonio. Bueno, sí, depende de las condiciones del suelo también, de la reacción del suelo, si es ácido, si es base, pero evidentemente la caliza puede ser un lemming, ¿no? Es decir, puede bloquear la Sí, capacidad de hombre, cambio. yo supongo que aquí están comentándolo desde el punto de vista que tengamos un suelo ácido, ¿no? Porque es Eso donde es. se suelen utilizar habitualmente esas enmiendas calizas, ¿vale? Mm. Las prácticas culturales ya indican que cuando tienes que encalar Sí, un suelo y le claro, quieres aportar materia orgánica, hay que hacerlo por separado. Mm. correcto. Y tiempo, pues evidentemente el tiempo, estamos hablando de un periodo que no debe ser, o sea, que no sea uno a partir, o sea, después del otro, sino que dejemos un plazo razonable para la estabilización de esa caliza en esa enmienda ácida y que haga su efecto, ¿vale? Estamos hablando a lo mejor de un par de semanas o 3 semanas, ¿vale? Bueno, luego también se pregunta eh, que si solo la agricultura de conservación fija eficientemente la materia orgánica del suelo. ¿Qué opináis de eso? Si solo la agricultura de conservación. La agricultura, es decir, la agricultura de conservación simplemente son prácticas culturales, no son novedosas, es decir, son las de toda la vida. Entonces, claro, yo sí sé y sabemos todos que realizando esas prácticas se fija el carbono. Se fija el carbono y el Sí, suelo claro, funciona pero mucho sí mejor. que podría ser también agricultura regenerativa, podría ser Claro, conservativa, claro, es podría decir, eso ser es simplemente darle Integrada, biodinámica, podría una ser. etiqueta, claro. claro. Que al Una Exactamente. final hay que etiqueta, hacer son bien, buenas hay que hacer bien prácticas la agrícolas, agricultura. es decir, ¿Eh? Eso es la es, agricultura, hay que hacer agricultura, no hay que hacer una eso es. factoría. Es decir, y Eh, cada eh, uno, cada mm. uno llega hasta donde pueda, porque evidentemente hacer agricultura de conservación en las condiciones en que está la agricultura y los precios de la cosecha y tal, pues bueno, oiga, hay que hacer números, ¿no? Pero que cada Ujú. uno llegue hasta donde pueda, ¿no? En Y cualquier eso Sí. caso, seguro que va. el uso de la materia orgánica no es exclusiva de ningún tipo de agricultura, sino que siempre se ha utilizado y es propia de la agricultura, simplemente. Correcto. Hay Muy otra bien. pregunta ahí Sí, de la un calidad aviso visual. visual. Es la última pregunta que iba a hacer. Dice, indica, o sea, alguna indicación visual de calidad de la materia orgánica, es decir, supongo que estará refiriéndose a que si visualmente podemos fijarnos en algo para ver una buena calidad de materia orgánica. A mí visual, ahora contestas tú, José Antonio, o Carlos, a mí visual me parece muy bien, pero yo creo que una de las más
sensoriales y que indican calidad de una materia orgánica es el olor, ¿vale? Es decir, para mí el olor es muy importante. La visual puede ser, pero el olor, sin duda. ¿Qué opinas? Bueno, el olor evidentemente porque tiene que ver con el desarrollo de hongos del suelo, entonces es cuando el suelo está en condiciones. No recuerdo cómo se llamaba, pamina o... Tiene un nombre, ese olor particular del suelo. Ujú. Eh, Esas son bacterias generalmente, son las sí, que sí, provocan ese sí, olor. pero tiene un nombre El que no recuerdo compostaje ahora. también. Mm. Pero sí, eso indica evidentemente que el suelo está vivo, que el suelo está funcionando y que las bacterias, esas bacterias son actinomicetos y también bacterias, pero que están funcionando y nos lo indican con ese olor característico que nos agrada. Y nos agrada a lo mejor incluso por un tema evolutivo, es decir, que sabemos que ese suelo es fértil por eso. Pero otro aspecto, ¿de qué color es el carbón? El carbón es negro. Y el carbón es negro porque tiene fenoles, porque tiene materia orgánica evolucionada de otra manera, está quemada, pero esos compuestos también son los que quedan cuando la materia orgánica se va humificando. Por eso los ácidos húmicos son negros y si cogemos un terrón de suelo y lo abrimos, a veces vemos pegostes negros, por ahí puede ser causado por manganeso, pero normalmente por materia orgánica, pues cuando esos pegostes negros se van homogenizando, se van haciendo el suelo, lo podemos observar un poco más oscuro, pues eso también es una indicación visual mm, de la presencia de buena materia orgánica. Y si seguimos, el tacto también. Y cuando tú lo coges, es decir, tenemos sensorial, visual, olfativo y de tacto. Es decir, coger un terrón de suelo que aquello está suelto, que tú lo Sí. ves. El agricultor Mm, sabe mm, cuando un suelo mm. tiene estructura y cuando no. Pues eso, esa estructura la da Sí. fundamentalmente materiales orgánicos buenos, de buena calidad, claro. Sin duda. Una última pregunta ya para terminar, ¿vale? Porque son ya a las 6:30, ya no hemos pasado. ¿La biofumigación, igual que mata a los organismos dañinos, no puede matar a los buenos? Preguntan. Sí, pero al final, Eh, en el equilibrio, es como todo. En ese equilibrio, terminan predominando los buenos. sí. ¿Eh? Muy bien. O al no cargártelo todo, tú mantienes esa microbiota, que es lo importante. Que no nos carguemos directamente. ¿No os acordáis cuando se hacían desinfecciones con bromuro de metilo? Eran desinfecciones que al año siguiente había que repetir, porque nos lo habíamos cargado todo completamente. Hemos visto que este tipo de desinfecciones, en donde al final siempre queda algo de todo, se genera un equilibrio en el que permite que la mayor parte de los cultivos funcionen bien. Yo no digo que a lo mejor depende también de niveles, pero algún hongo pues se nos pueda escapar, o algún virus, que es fácil también. ¿Eh? De acuerdo. Pues bueno, yo creo que hemos llegado al final del webinar. Agradeceros enormemente las presentaciones que habéis hecho, que yo creo que han sido magníficas. Y espero que pues todos los oyentes que hemos tenido pues hayan tenido la oportunidad de llevarse una idea bastante amplia de lo que se pretendía, ¿no? Que es de la importancia de la materia orgánica en el suelo. Sin más. Nos despedimos y hasta el próximo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias, Muchas gracias a gracias, vosotros. Miguel. Recordar que la Gracias, semana Carlos. que viene tenemos otro. ¿Eh? La semana que viene, efectivamente, la semana que viene tenemos otro. Muy bien. Venga, Venga, gracias. un Hasta saludo. luego. Hasta Adiós, luego. saludos.